Al final la verdad sale a la luz y el sol no se puede tapar con un dedo. Siempre que ocurre algún acontecimiento de estos, la prensa británica, en concreto los tabloides, hiperventilan un poco para darse a ellos mismos la importancia de nosotros siempre hemos dicho esto y siempre lo hemos sostenido. Curiosamente existe la narrativa de esta prensa británica y luego existe la narrativa de las redes sociales. No me voy a ir a la prensa internacional, no me voy a ir a otros países, me voy a ir a lo que están diciendo en Reino Unido. Y entre otras cosas critican un poco la falta de transparencia con respecto a la enfermedad de Kate Middleton, al cáncer. Personas que lo han sufrido directa o indirectamente, pues critican un poco que el hecho de mostrar a Kate Middleton también de salud como la vimos en el Trooping de Color. Vamos a ver un poco lo que han dicho, porque la verdad hay por ahí también un artículo totalmente repugnante del Telegraph en el que se refiere a las personas con cáncer como pues una especie como de seres inferiores. Vamos a ver un poco de qué trata todo esto y os aviso que no sé si por una cuestión de que es fin de semana, pero se ha dado una especie de curiosidad, algo raro, ¿no? Ha pasado. Os contaba que ayer Concha Calleja hizo más declaraciones en el programa donde colabora aquí en España. Declaraciones que yo vi en directo y que voy a contar, ya que no puedo sostener un poco con un vídeo ni reaccionar. En el caso de que lo publiquen lo diré, pero es que no lo han publicado y esto ha llamado bastante la atención, porque en el programa de hoy sí ha estado Concha Calleja y han estado como haciendo una narrativa un poco más sugar, más azucarada sobre los estilismos. Pero absolutamente nada de lo que se contó ayer. Concha Calleja habló, por ejemplo, de que el tema del vídeo de la granja agrícola, eso era muy falso, y puso nombres y apellidos a la persona que acompañaba a William, que no era otra que una de las dobles de Kate Middleton. Son asuntos que llaman bastante la atención. Yo particularmente pienso, puede haber metido ahí la mano la Casa Real Española para ayudar a los de Reino Unido. Pues yo particularmente pienso que no. Vamos a esperar y vamos a ver si se sube ese programa y reaccionamos en directo. Se dijeron además otras cosas interesantes. Pero vamos un poco a lo que se ha dicho por redes sociales. Denotan un poco la poca química que existió entre Kate Middleton y el príncipe William, de la que califican pues que parece que no estaban en buenos términos. Un poco existe esa sorpresa porque Kate Middleton haya regresado a los eventos más pronto de lo esperado. Se habla de esa presión que os hablaba yo en el anterior vídeo, que parece de William, con un consiguiente enfado de los padres de Kate. En cualquier caso, sí queda desmentido el rumor de una supuesta muerte de Kate Middleton, que yo creo que esas serán un poco las teorías más radicales, un poco hasta de ciencia ficción, que en ese sentido pues creemos que no va por ahí la cosa. Dice, Kate parecía estar más cómoda hablando con el príncipe Carlos que con William. Dice, incluso su sombrero podría haber sido un gesto deliberado para evitar a William. Hombre, eso es un poco hilar fino, ¿eh? Ese tocado ha llevado uno parecido en otras ocasiones y bueno, siempre se lo ha puesto al parecer del mismo lado. En cualquier caso, evidentemente coinciden un poco en decir que era demasiado grande para la delgadez que presentó Kate Middleton en esos momentos. Hablan además de que en todo este tiempo Kate Middleton podría haberse sometido a un lifting facial para mejorar su apariencia pública. Otros van más allá y dicen que ese retoque fue hecho poco antes del Trooping de Color, con el objetivo de disimular un poco las secuelas del cáncer. Además, en lo que destacan principalmente es en una posible cicatriz en el párpado de Kate,
Bueno, esto ha generado especulaciones que ya sabéis un poco por dónde van. Tiene que ver con el matrimonio de William y Kate Middleton, una supuesta mala vida, y se habla de violencia doméstica. Rumores y alegaciones de negociaciones y posibles problemas detrás de la relación de los príncipes de Gales, porque yo creo que al final todo esto es así. Por mucho que digan, hay cosas que no van a poder evitar de ningún modo. Hemos visto a Kate y Kate está viva, pero el resto de cosas que se han dicho y que ya había publicado la prensa británica en su momento, aunque ahora se quieran desdecir, sigue un poco en boca de todos. Esto es un poco lo que comentamos ayer. La gente cuestiona la autenticidad de ciertas fotos que han aparecido, situaciones presentadas por los medios, de Kate está bien y la hemos visto comprando y la hemos visto haciendo esto y haciendo lo otro. Yo particularmente, perdonadme, pero si no veo una cosa no me la creo. Ayer la vimos en el Trooping the Colour, por lo tanto ni está secuestrada ni está muerta. Eso es algo que yo nunca me he creído particularmente y que desde aquí pues siempre hemos intentado poner en contexto. Ahora que me digan que está haciendo vida normal y que no, yo por ahí lo siento, pero no. Un periodista el viernes, que fue lo que nos puso un poco en alerta, predijo que Kate aparecería en el balcón durante el evento Trooping the Colour. Además, habló de un supuesto comunicado que evidentemente pues se hizo realidad. Y bueno, pues la percepción general es un poco lo que yo he comentado en los vídeos del Trooping the Colour, que Kate parecía más feliz hablando con sus hijos pequeños y con el príncipe Carlos que con William y con George, al que particularmente pues se le veía especialmente serio. En contraste tenemos a Camila. Camila no recibió atención alguna. La han definido como una especie de guardaespaldas de Charles, de Carlos III, del rey, y evidentemente fue así, pero quien se pegó el remojón de lluvia fue el rey, al contrario que la propia Camila. Todo el mundo está hablando un poco sobre la apariencia y el comportamiento de Kate en el evento, lo están escrutando pues de la manera máxima posible, y se insiste que todavía no se han resuelto todos los problemas alrededor de Kate Middleton. Algunos creen que la historia del coma inducido médicamente de Kate fue una estrategia para desviar acusaciones de racismo. Yo creo que no va por ahí la cosa. Esa información que vino de Concha Calleja, lo digo porque ese tipo de alegaciones e insinuaciones que se hacen en la prensa británica serían del todo imposibles aquí en España. Estarían consideradas incluso como delito de odio. Bueno, pues si yo, por ejemplo, aquí me meto con Meghan de una manera xenófoba, como lo hacen los tabloides británicos, a mí me pueden cerrar el canal y además me puedo comer una denuncia porque eso está muy penado aquí en España. Con lo cual yo creo que no es una estrategia de desvío de atención. Me parece que por ahí asoma ciertas verdades que no quieren salir un poco a la luz. La otra cara de todo el evento ha sido un artículo del diario Telegraph, un artículo que califican como repugnante. Un artículo viral que ha acumulado casi 80 millones de visitas y que ha sido criticado por llamar a las personas con cáncer algo así como mortales inferiores. Yo me pregunto, ¿esto es una provocación? Yo me he ido a ese artículo y efectivamente no lo dice explícitamente, pero implícitamente bueno, pues habla como una especie de avería de los seres humanos que padecen esa enfermedad. Repugnante no, lo siguiente. A ver, el Telegraph es un diario un tanto raro, porque de vez en cuando le pega unas coces increíbles a la familia real británica y al resto de monarquías europeas. Para que os hagáis una idea, este diario saltó un poco a la palestra aquí en España porque se les ocurrió publicar una información bastante injuriosa sobre el rey emérito y no lo suelen hacer, pero la cosa era tan fuerte que Juan Carlos I
decidió tomar acciones legales. Entonces yo creo que no sé si querían dar un poco como esa percepción de la familia real como superiores, que es un poco también lo que han hecho y a lo que ha contribuido los tabloides británicos, porque titulares como que Kate Middleton era la medicina que necesitaba Gran Bretaña para venirse arriba, pues son un poquito insultantes, ¿no? El hecho de ver a una persona con cáncer, no creo que eso sea la salvación de un país, ¿eh? Y me parece hasta frívolo el afirmar este tipo de cosas. Como digo, la percepción de la familia real como superiores es problemática, especialmente cuando se financian con dinero de los contribuyentes. Y es que en redes sociales han aparecido muchísimos posts, además de gente con nombre y apellidos, no eran bots, muchos de ellos profesionales, con cuentas verificadas, diferentes profesiones, que hablando de su propia experiencia, pues dicen que la puesta en escena realmente ha resultado un tanto insultante. No nos metemos ni en tema de pelucas ni absolutamente nada. La gente lo que dice, basada en su propia experiencia, que yo también tengo que decir aquí y hacer este apunte porque me parece justo, que no todo el mundo, bueno, pues lleva esta enfermedad de una manera tan negativa o tan trágica y que depende de muchas cosas. Pero aún así yo entiendo el dolor de estas personas que dicen, hombre, es que muestran a Kate Middleton pues prácticamente como si aquí no pasara nada. Y evidentemente duele para las personas que han vivido directa o indirectamente esta enfermedad. Además de esto que se dice en redes sociales, dicen que pocas personas asistieron al evento Trooping the Colour de Kate Middleton en comparación con otros años. Dice, lo cual es sorprendente para lo que suponía su regreso. Que el evento no atrajo la atención deseada para el cumpleaños del rey Carlos III y que esto podría haberlo irritado de alguna manera. También hablan de esa foto de William que os hemos mostrado en el vídeo anterior con sus hijos para el Día del Padre, diciendo que parece generada por inteligencia artificial. Yo lo que he dicho de esa foto es que al único que reconozco realmente es a William. Veo a un excesivamente rubio George, no reconozco a Louis por detrás y la cabeza de Charlotte es que prácticamente ni se ve. Y todavía la prensa británica tiene el cuajo de decir que esa foto la ha hecho Kate Middleton. Evidentemente no es una foto reciente, creo que eso lo tenemos claro. Se niegan un poco teorías conspirativas extremas, como hemos hecho aquí en este canal, sobre el tema de la salud de Kate Middleton. Pero eso sí, no se puede negar que tiene problemas de salud y que podría haber problemas también en el matrimonio. Lo del matrimonio ha sido brutal, la cantidad de posts de gente de allí, de Reino Unido, sobre esto. Y dicen también que la confusión sobre la veracidad de las imágenes y vídeos de Kate Middleton reflejan manipulación por parte de la familia real y los medios. De hecho, dicen que en un evento de 2023, y ya os lo cogeré para otro vídeo, un vídeo viral se ha hecho porque ha sido generado por CGI, que es una técnica que aplican, una técnica de animación que aplican en películas, en videojuegos. En cualquier caso, el artículo del Telegraph que llama mortales inferiores a los pacientes con cáncer ha sido duramente criticado y yo creo que es lo que buscaban. Dice, no es buena publicidad para Kate Middleton. Es que yo a Kate Middleton la exculpo de todo esto, es decir, la sensación que da, y muchas veces creo que las cosas siempre van por ahí, es que a ella se le ha presionado de alguna manera para tienes que aparecer y tienes que aparecer así y tienes que aparecer aquí, y la verdad, pues oye, pues llama la atención porque era un poco la exhibición de la princesa como un mono de feria, 40 minutos en el balcón, con la lluvia, con el mal tiempo. Pues no sé si era lo más recomendable, solo para que la gente la viese. Porque entiendo que pueda salir al balcón, entiendo que vaya en el carruaje, pero qué necesidad había de esos 40 minutos en el balcón. Tampoco había necesidad, también lo tengo que decir, que el rey, que ya quitándolo del cáncer, una persona mayor, se estuviese ahí mojando únicamente para saludar a las tropas y que por protocolo no saliera uno de la Guardia Real con un paraguas. También lo digo.
Bueno, ¿cuánto costó el Trooping the Colour? 10 millones de libras. Una cantidad que se critica que podría haberse usado en servicios públicos como el NHS, digamos un poco la seguridad social de allí. Un gasto excesivo porque la población actualmente de Reino Unido enfrenta altos costos de vida y problemas económicos. Y al final se ve cierta desigualdad y percepción de la familia real como superiores mientras roban dinero de los contribuyentes. Que yo, como digo, en todo esto tiene mucha culpa la narrativa de la prensa británica, que nos presenta cuentos de hadas en un mundo real. Y los cuentos de hadas no existen. Y lo que sí existe es el cáncer, lo que sí existe es la violencia doméstica, y lo que sí existen son situaciones naturales entre seres humanos, y desde luego lo que no existe es ese azucarada narrativa y relatos e historias que nos meten estos tabloides británicos, y que además caen en un juego bastante peligroso, bastante machista e incluso xenófobo, que es el de, para ensalzar a Kate Middleton, vamos a tirar a la enemiga pública número 1 de Reino Unido, que es la que nosotros consideramos, es decir, Meghan Markle. Es una vergüenza. Yo aprecio que haya voces críticas. Sabéis que siempre que hay un evento de estas características, todo el mundo es bueno, no se puede criticar nada. Ayer los ofendiditos con lo que dijo Concha Calleja en el programa Fiesta, en fin, una auténtica vergüenza. Al final el tiempo, y no se tarda mucho, bueno, pues nos ofrece otro tipo de pensamiento más plural, en el que se puede comentar sin faltar al respeto y sin decir absolutamente nada, pues todo. Y yo creo que flaco favor, y cada vez entiendo más a Harry y a Meghan, les hace este tipo de artículos, en concreto a la familia real británica, y en estos momentos a Kate Middleton, a la que yo particularmente de todo este asunto la exculpo. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y más vídeos aquí y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.